Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar un misterio que se encuentra ubicado en las Bahamas. Para ser más específico, el Triángulo de las Bermudas, en donde por más de 100 años han estado desapareciendo más de 50 barcos, más de 20 aviones. Hasta este momento, nadie ha podido dar ninguna explicación certera acerca de lo que pasa en este lugar. Te platico la historia. Se denomina Triángulo de las Bermudas a una amplia zona geográfica en el Océano Atlántico que comprende en cada uno de sus vértices las Islas Bermudas, de donde toma su nombre como lugar más aislado, Puerto Rico y Fort Lauderdale, en Florida. La extensión de ese triángulo se calcula en más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Su popularidad se debe a una gran cantidad de barcos y aviones que han desaparecido en sus aguas de forma cuando menos extraña. Sin embargo, es debido a la publicación del libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz a mediados del siglo XX, cuando la denominación y el temor sobre dicha zona se popularizaron. Sin embargo, no fue el único en escribir sobre estas aguas malditas. Así, en 1951, el periodista de Associated Press, E.W. Jones, escribió sobre esta extraña colección de desapariciones de barcos cerca de Bahamas, poniéndole de nombre a la zona Triángulo del Diablo. En 1952, en la revista Destino, aparecía un artículo de George Sand narrando las desapariciones en la zona, y en 1964, el escritor y submarinista Vincent Gaddis le dio su nombre actual, Triángulo de las Bermudas. En un artículo de la revista Argosy, no tardó mucho en escribir un curioso libro que llevaba por título el sugerente Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, y en el que hablaba del mortal Triángulo de las Bermudas. Así es, a Vincent Gaddis a quien se le debe el nombre por el que popularmente se conoce a esta zona. Gaddis tenía una gran amistad con un conocido escritor llamado Charles Berlitz, nieto del fundador de las escuelas y academias de idiomas Berlitz, y este genio del misterio fue el que popularizó y divulgó las maldades de esta zona del Atlántico a través de su bestseller El Triángulo de las Bermudas, libro polémico por los datos inexactos que ofrecía, pero que seducía al lector irremediablemente. La travesía por este lugar se hace desde tiempos del descubrimiento de América y estamos ante una zona aceptablemente transitada por mar y por aire, una zona que además de la navegación propia ofrece otros peligros como ser zona de huracanes, tener un tiempo muy inestable, dejar el Océano Atlántico y entrar en el Mar Caribe en el Golfo de México. Ello hacía que hace siglos hubiera un alto número de naufragios en la zona, con la navegación a vela y sin los modernos aparatos de navegación, radar, GPS. En tiempos más cercanos se han producido pérdidas igualmente sorprendentes en un lugar donde el norte magnético no se corresponde con el norte natural. Sin embargo, no es la única zona de nuestro planeta que parece tocada por esta maldición marina que hace desaparecer a barcos y aviones. El escritor español Antonio Rivera hablaba de 12 triángulos malditos en nuestro planeta. Sin embargo, los más identificados y representativos junto con el de las Bermudas es el del llamado Triángulo del Dragón, en el Mar de la China, y el llamado Vértice Marisburg, ubicado entre Estados Unidos y Canadá en el lago Ontario. Así, a Charles Berlitz corresponde el haber realizado la primera lista oficial de desapariciones en la zona. Él exponía textualmente los siguientes datos. 1840 HSM Rosalie, barco que se dirigía a La Habana, Cuba y fue hallado sin tripulación. 1872, el Mari Celeste, hundido entre las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas. Se debe tener presente que a cada lado del triángulo se le atribuye solo 1.500 kilómetros. En 1902, 4 o 21 de octubre, el Freya, buque alemán encontrado a la deriva poco después de zarpar de Manzanillo, Cuba, hacia Chile. En realidad, había dado la vuelta a Sudamérica por Punta Arenas, el sur de Chile, y fue encontrado frente a la costa occidental de México, varios meses después de zarpar de Cuba, arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. 1909, noviembre, The Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Slocum, 20 de febrero de 1844 a 14 de noviembre de 1909 o días después.
En 1917, el SS Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas, no emitió ninguna señal de radio a pesar de que tenía la capacidad para ello. En 1918 se hunde la nave carguera USS Cyclops, con 308 hombres a bordo debido a un huracán. 1921 se hunde la nave carguera Carroll en el Cabo Hatteras, a 1050 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas y unos 800 kilómetros al noroeste del Triángulo. 1925, Raifuku Maru, hundido con testigos en medio de una tormenta a 1063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas. 1926, se hunde el SS Sudovko debido a un huracán. Un capitán que salió en su búsqueda lo llamó el peor clima que he visto en mi vida. 1925, diciembre, se hunde el carguero estadounidense SS Cotopaxi, que desde la costa de Florida transmitió que el clima se encontraba en calma y no envió ninguna señal de auxilio. En realidad, Meyers, capitán del barco, informó por radio que el barco estaba escorando y que tenían la bodega llena de agua. 1938 se hunde el HMS Anglo-Australian en las Islas Azores, a más de 4,000 kilómetros del Triángulo. Después de emitir en la tarde, hemos pasado Fayal. Todo bien. 1942, el submarino francés Surcouf es embestido por el carguero estadounidense Thompson Likes cerca del Canal de Panamá, a unos 1,800 kilómetros del Triángulo. 1945, desaparecen 5 aviones TBM Avenger, el famoso vuelo 19 de la Marina estadounidense. 1948 se hunde el SS Samke Berlitz. Dice que se hundió en 1943, pero ese fue el año de inauguración. 200 kilómetros al noroeste de Azores y a 4,200 kilómetros al noroeste del Triángulo. Solo transmite "todo va bien". En 1948 desaparece la aeronave Tudor 4 Star Tiger con 31 pasajeros. En 1948 desaparece un avión DC-3 NC-16002 con 28 pasajeros y la tripulación. En 1949 desaparece el segundo Tudor 4 Star Aliel. En 1950 desaparece un avión Globemaster de la Fuerza Aérea Estadounidense. En 1950 se hunde el carguero estadounidense SS Sandra de 350 pies después de pasar por St. Augustine en su ruta hacia Puerto Cabello. En 1952 desapareció un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. En 1954 desaparece un avión Lockheed Constellation de la Armada estadounidense con 42 pasajeros a bordo. En 1956 desaparece una avioneta de la Marina estadounidense, el Martin P-5M con 10 tripulantes. En 1962 desaparece un avión KB-50 tanker de la Fuerza Aérea Estadounidense. Para 1963 se hunde el Marine Sulphur Queen. Probablemente al desembarcar de Dry Tortugas, cargaba azufre fundido, posiblemente sin medidas de seguridad. En 1957 desaparece un avión militar YC-122 convertido en avión de carga. En 1967 también se hunde el crucero Witchcraft a 1 milla de Miami. Realizó una llamada a la Guardia Costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. En 1970 se hunde el carguero francés Milton Latridge. Cuando navegaba desde Nueva Orleans hacia la ciudad de Cabo, llevaba una carga de aceite vegetal y refresco cáustico. En 1972, aunque Berlitz dice que en 1973 se hunden en una tormenta 2 cargueros alemanes, el Anita de 20,000 toneladas con una tripulación de 32 y su barco gemelo, el Norse Variant, ambos con carga de carbón. Un sobreviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa. Describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. En 1976 se hunde el SS Livia El Osa en un huracán al oeste de las Bermudas, fuera del Triángulo. 1978 se encuentra abandonado al SS Hawarden Bridge en las Islas Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido. Meses antes, en febrero, la Guardia Costera de los Estados Unidos lo había detenido en Cape Knox y había encontrado marihuana. 1980 se hunde el SS Poet en un huracán cuando transportaba granos hacia Egipto. En 1995 se hunde el carguero Yamanic Cay, construido en 1943 tras zarpar de Cap Haitien. En 1997 se hunde un yate alemán. Seguramente uno de los lugares más increíbles de todo el planeta. La pregunta es,
¿Te atreverías a entrar al Triángulo de las Bermudas? ¿Te gustaría investigar y saber la verdad de lo que realmente está pasando allí? Un lugar único en el planeta, con cientos de misterios. Muchas personas aseguran incluso que se trata de alienígenas o razas extraterrestres. Incluso hay quienes indican que en ese lugar se encuentran bases extraterrestres. ¿Tú qué piensas? Continuamos viendo esta historia. En 1999 se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó de problemas con una bomba de achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó una infructuosa búsqueda en un área de 85,000 kilómetros cuadrados. Otros barcos que también han desaparecido en la zona: el Atlanta, el Connemara 4, Gloria Collide, John and Mary, Rubicon. Este fue desaparecido en medio de una tormenta tropical, aunque Berlitz afirma que desapareció en clima normal. Algunos de ellos no aparecieron en el Triángulo de las Bermudas, sino en zonas más alejadas del entorno. La pérdida del vuelo 19 lanzó aún más la popularidad a esta zona. Fue un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina estadounidense con base en Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945. Se trataba de un vuelo de rutina de entrenamiento y sin embargo los pilotos y sus naves jamás volvieron. Eso disparó la imaginación. Posteriormente salió en una búsqueda de los Avenger perdidos un Martin Mariner, que también desapareció. Este último, posiblemente como consecuencia de una explosión de los tanques de combustible. De hecho, eran conocidos como los ataúdes voladores, por la facilidad con la que estallaban los depósitos. El escuadrón se desorientó, le fallaron las brújulas y se perdieron rumbo al Atlántico o paralelo a la costa en lugar de volar hacia tierra. Ese fue el fin del escuadrón norteamericano. Charles Berlitz en su libro hablaría de efectos visuales extraños que afectaron a los pilotos, pero esto jamás se ha podido demostrar. Igualmente, el informe de la Marina estadounidense atribuye la pérdida de las aeronaves a causas o razones desconocidas, lo cual no deja de aportar un tanto de misterio a la desaparición. Sin embargo, el USS Gaines Mill informó que el teniente Taylor, al mando del escuadrón en prácticas, estaba desorientado y sin rumbo, e igualmente informó de una explosión en el aire que coincidía con la posición del Martin Mariner y la aparición de una mancha de aceite en el lugar de la misma. En la zona también desaparecieron 2 aviones modelos Tudor 4 que tenían por nombre Star Tiger y Star Ariel, pertenecientes a la British South American Airways Corporation, que volaban sobre Bermudas. Fue el 31 de enero de 1948 con 29 pasajeros más la tripulación que capitaneaba B.W. Macmillan. El Star Tiger salió unas horas antes de las Islas Azores. El avión de Macmillan se encontraba ligeramente fuera de rumbo y había fuertes vientos. Fue lo último que se supo de ellos. El Ministerio Aéreo Civil formuló diferentes hipótesis. No habrían bases para suponer que el Star Tiger cayó al océano a consecuencia de que fue la nave o estaba privada de su radio, al fallar en la búsqueda de su destino y al haber acabado con su combustible. Existe una buena razón para suponer que ningún mensaje de emergencia fue transmitido de la nave, ya que había muchas estaciones receptoras de radio sintonizadas en las frecuencias de las aeronaves y ninguna de ellas recibió tal mensaje. El clima se encontraba estable, no había disturbios atmosféricos serios que pudiesen causar daño estructural a la nave y no había tormentas eléctricas. La nave difícilmente podría no encontrar la isla en poco tiempo en las condiciones de visibilidad que prevalecían. Finalmente, se cerró la investigación con un informe que se decía: al cerrar este informe se puede decir en verdad que ningún otro problema ha presentado más confusión que esta investigación. Con la completa ausencia de evidencia confiable sobre la causa o la naturaleza del accidente de Star Tiger, la Corte no ha sido capaz de hacer más que sugerir algunas posibilidades, de las cuales incluso ninguna alcanza el nivel de probabilidad. En todas las actividades que involucran la cooperación del hombre y la máquina, se combinan 2 elementos de carácter diverso. Existe un
elemento incalculable de factor humano que depende imperfectamente de factores conocidos, y por otra parte, está el elemento mecánico que se encuentra sujeto a leyes muy diferentes. Una avería puede ocurrir en cualquiera de los dos casos o en la conjunción de ambos, o de alguna causa externa podría haber ocasionado problemas a ambos, hombre y máquina. Lo que ocurrió en este caso nunca se conocerá y el destino del Star Tiger sigue siendo un misterio sin resolver. El Star Ariel desapareció el 17 de enero de 1949 sobre Bermudas con 17 pasajeros más la tripulación. Serían algunos de los casos más conocidos y popularizados. Sin embargo, toda la mágina hipótesis de Berlitz sufriría un revés cuando un bibliotecario llamado Lawrence S. Kusher, consultando las listas de la compañía de seguros Lloyds y los partes de marina de los Estados Unidos, descubrió que había menos misterios del que el escritor narraba, y así lo expuso en su libro El Triángulo de las Bermudas Solucionado. Se calcula que en los últimos 100 años por esa zona han pasado unas 10 millones de naves, 100,000 por año. Se cree que desde mediados del siglo XIX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones. El nivel de desapariciones en la zona es el normal de cualquier otro lugar del océano. Kusher, desde su puesto en la biblioteca de Universidad de Arizona, tras un trabajo concienzudo, expresó las siguientes conclusiones textuales. La proporción entre buques y aviones que se reportaron como perdidos y los que atraviesan sin problemas el Triángulo de las Bermudas no fue significativamente mayor que en cualquier área del océano. En una zona donde son frecuentes las tormentas tropicales repentinas, la desaparición total de algunos barcos no debería considerarse rara, desproporcionada, improbable ni misteriosa. Las estadísticas de los casos fueron exageradas debido a una pobre investigación. Por ejemplo, algunos botes informados como perdidos y que finalmente regresaron a su puerto con retraso permanecieron registrados como perdidos. En los informes de Berlitz, en las circunstancias de las desapariciones confirmadas, se miente o se exagera. Por ejemplo, cuando Berlitz informaba de que un barco había desaparecido en un día de sol, los informes del tiempo de esa fecha indican tormenta tropical. No obstante, siempre existirá una batalla por el misterio entre los más crédulos y los más escépticos. Lo que no cabe duda es que, dejando aparte textos exagerados, críticas aterradoras o la negación de un fenómeno en la zona, se producen desapariciones que no son posibles de explicar, como las del Rosalie, Mari Celeste, Freya, Gloria Collide, Rubicon o el Connemara 4. Hoy en día, los científicos tratan de explicar el fenómeno de las desapariciones en la zona recurriendo a hipótesis como depósitos submarinos de hidratos de metano. Las erupciones de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podrían no dar depósitos submarinos de hidratos de metano. Las erupciones de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podrían no dar sustentación suficiente a los barcos. Si se formara un área de este tipo alrededor de un buque, este se hundiría muy rápidamente sin aviso. Los experimentos en el laboratorio han probado que las burbujas pueden realmente hundir a un barco a escala debido a que se disminuye la densidad del agua. Gas metano. El aire menos denso haría que los aviones perdieran sustentación. El altímetro del avión, que mide la altitud, mide la densidad del aire como el metano menos denso. El altímetro indicaría que el avión está subiendo. El piloto que viajara de noche o entre nubes donde no puede ver el suelo supondría que el avión está subiendo y reaccionaría descendiendo, haciendo que el avión se estrellara. El metano en el motor arruinaría la mezcla de combustible y aire. Los motores del avión queman hidrocarburos, gasolina, aerofuel o aeronafta, mezclados con el oxígeno que provee el aire. Cuando los niveles de oxígeno ambiental descienden bruscamente, la combustión podría detenerse por completo, haciendo que el motor se apagara. Todos estos efectos del gas metano se han demostrado experimentalmente. Si hay una zona que despierta nuestra curiosidad y nuestros temores, esa es la zona del Triángulo de las Bermudas, allá donde Colón vio las arenas blancas, donde el mar de los sargazos se traga a los barcos o donde estos van a morir. Es una zona que despierta nuestra imaginación y alimenta nuestros sueños. El Triángulo de las Bermudas y sus misterios siempre estarán presentes entre aquellas tripulaciones que surquen sus aguas. Malditas. Bueno, pues definitivamente uno de los lugares más increíbles del planeta Tierra, con cientos de misterios y muchísimas preguntas sin responder.
Si este video te gustó, ponle like. Y no olvides que cada sábado estaré subiendo un nuevo video para Misteria en Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y te deseo buenas noches si es que puedes dormir. Hasta la próxima.